En esa parte del video yo les mostraré un poco sobre el funcionamiento de este circuito para poder generar señales cuadradas, triangular y sinusoidales. El circuito funciona con 4 PAN LM324, el cual tiene un ancho de banda a 1 MHz, lo que conlleva producir una señal de salida con mayor rango de frecuencia, alimentado por dos fuentes de mismo valor pero con signo contrario, en este caso de 9 y menos 9 voltios, para lograr así unas señales simétricas. Consta de 3 capacitores de 0,1 micro, 0,1 micro y 0,022 microfaradios, un trimmer, 10 resistencias, 4 de 100K, 4 de 10K y 2 de 27K. Para poder generar nuestra señal cuadrada nos vamos a concentrar en esta parte del circuito. Tiene dos realimentaciones, utilizan el pin positivo y el pin negativo. La tensión de salida se propaga hacia el terminal positivo a través de la resistencia número 2 de 27 kiloohmios. La tensión de salida en el pin negativo corresponde a la tensión del capacitor 1, que corresponde a 0,1 microfaradio. Cualquier cambio que ocurra en la tensión de salida se transfiere sin un retardo apreciable en la tensión de la resistencia número 2 de 27K, y así sucede con la del terminal negativo, que la propicia el capacitor número 1. La realimentación positiva no tiene un retardo aparente, mientras que la negativa contiene un retardo. En ese circuito lo que predomina es la realimentación positiva. La tensión de salida tiene dos opciones: el voltaje de saturación positivo y el voltaje de saturación negativa. Es decir, que este circuito es un comparador. Cuando el voltaje positivo sea mayor al negativo, el voltaje de salida será un voltaje positivo de saturación, y si el voltaje negativo es mayor al positivo, será un voltaje negativo de saturación. Para poder generar ya nuestra onda cuadrada, el voltaje del condensador debe ser menor al voltaje de la resistencia. Esto dará como tensión de salida el voltaje de saturación y un voltaje de la resistencia del voltaje de saturación positivo sobre 2. Y si el voltaje del condensador es mayor al voltaje de la resistencia, el valor de la tensión de salida será igual a menos el voltaje de salida, y el valor de la resistencia del voltaje de la resistencia será igual al menos el voltaje de la saturación sobre 2. Entonces, cuando el voltaje de saturación tendrá un voltaje de saturación positivo, el voltaje de la resistencia tendrá un voltaje de saturación dividido entre 2, y el capacitor empezará a cargarse. Cuando llegue a este punto y la tensión del capacitor sea mayor a la tensión de la resistencia, se cumple nuestra condición número 2, que fue la de que el voltaje del condensador es mayor al voltaje de la resistencia, por lo cual cuando llegue aquí él empieza a descargarse, y así se formará nuestra onda cuadrada. Para poder obtener nuestras señales triangulares y sinusoidales, nos damos cuenta que el voltaje de salida está en función del capacitor, que está en paralelo con nuestra resistencia, lo cual está funcionando como un integrador. O sea, al ya tener nuestra señal cuadrada, al integrar obtendremos una señal triangular, y al volverla a integrar obtendremos una señal sinusoidal. Cuando se integran dos veces hay una pérdida de voltaje, por lo cual este circuito, esta parte del circuito, sirve para atenuar la señal sinusoidal, además de amplificarla y poder obtener una señal con amplitud no muy pequeña. Y así llegamos al fin. Así funciona nuestro circuito generador de señales.